Si tras 11 meses de un genocidio que se expuso más que nunca, usted se pregunta por qué Netanyahu sigue libre o por qué no se ha impuesto ni una sola sanción al régimen israelí, es porque hay una complicidad occidental obscena con Israel y que se ha reflejado muy claramente con este caso. Activista estadounidense es asesinada por francotiradores israelíes en Cisjordania. Recibió un disparo en la cabeza de tropas israelíes durante una protesta pacífica contra la expansión de asentamientos en la aldea de Beita, cerca de Nablus, en el norte de Cisjordania ocupada. La primera estrategia mediática consistió en retirar del titular a los responsables, evitar hablar de asesinato y ni siquiera mencionar el disparo, lo que da como resultado cero ética periodística. Infobae, una ciudadana estadounidense murió durante una protesta en Cisjordania. ¿Cómo murió? ¿Quién fue el responsable? Bueno, desde la CNN insistieron con aquello de ocultar al culpable del título y endilgaron el hecho a algo que dicen los palestinos. Activista estadounidense Aysenur Eishi muere por disparo durante una protesta en la Ribera Occidental, según funcionarios palestinos. ¿Por disparo de quién? De un régimen que apela a su habitual cinismo al decir quizás hayamos sido nosotros, y medios como The Guardian los ayudan. Israel dice que es muy probable que sus tropas hayan matado a una activista turco-estadounidense. Sabemos quién la mató. Las únicas personas allí con armas eran las fuerzas de la ocupación israelí. Así es, y como suele suceder, de lo muy probable pasamos a lo concreto y a lo que todos ya sabían. La autopsia de la activista estadounidense confirma que fue asesinada por bala de un francotirador israelí. Y después, cuando ya no pudieron ocultar su responsabilidad, pasaron al siguiente número teatral para los medios. Fue un accidente. Israel dice que probablemente mató a una activista estadounidense por error. El ejército israelí ha reconocido este martes que sus fuerzas muy probablemente mataron sin querer a la activista turco-estadounidense. Sí, otros titulares también reflejaron ese recurso cuasi infantil de decir que fue sin querer, y se trata de una patraña ya usada en el pasado. Año 2012, un tribunal israelí exonera al Estado en la muerte de la activista estadounidense Rachel Corrie. Asegura que fue un accidente lamentable. Año 2022, Israel sostiene que uno de sus soldados mató por accidente a la periodista Shirin Abu Akleh. De hecho, este asesinato ha generado la denuncia de los padres de Rachel Corrie, asesinada al ser aplastada por una excavadora israelí en Gaza en el año 2003. Hay muchas similitudes. Los padres de Rachel Corrie piden que se investigue la muerte de Aysenur. Vuelvo a cuando mataron a Rachel y a lo que escuchamos de los militares israelíes en aquellas primeras horas y días. Y creo que estamos escuchando cosas similares a este momento. Está lejos de una investigación, es un encubrimiento. Es importante que la gente entienda que las investigaciones israelíes son investigaciones militares. Queda claro que se realizan para exonerar a los militares israelíes, no para encontrar la verdad. De hecho, tanto Rachel Corrie como Shirin Abu Akleh, ambas asesinadas por Israel, eran ciudadanas de Estados Unidos y todo quedó en la más absoluta impunidad. Algo que, en pleno dolor, el padre de Aysenur sabe. El gobierno estadounidense tiene una responsabilidad cuando hay un asesinato de sus propios ciudadanos. Estados Unidos actúa como el águila de su emblema. Pero cuando se trata de Israel hay un intento de evadir el tema. A ver, ¿qué creen que hizo Joe Biden? A, condenó el asesinato y envió un equipo para investigar lo sucedido. B, no condenó el asesinato pero envió a un equipo a investigar. O C, no condenó, no investigó y se plegó a la versión israelí con una teoría insultante. ¿Cuál es su reacción ante el asesinato que Israel admite que probablemente mató a la activista turca en Cisjordania? Aparentemente fue un accidente. Rebotó del suelo y solo fue golpeada por accidente. Explotó. Estamos trabajando en eso ahora mismo. ¿La bala rebotó en el suelo? Sí, dijo eso. Sin embargo, un medio que está muy lejos de ser pro-palestino como el Washington Post derribó toda esa poco verosímil versión del accidente. Basándose en conversaciones con 13 testigos presenciales, la investigación del Washington Post concluye que las fuerzas de defensa israelíes dispararon contra los manifestantes desde una distancia en la que no representaban una amenaza aparente. Una investigación reveló que la activista turca estadounidense fue asesinada intencionalmente por soldados israelíes. Y de repente 2 disparos.
y el francotirador o soldado que estaba allí disparó a matar. Además, testigos presenciales, entre ellos una activista italiana que estaba cerca de Aysenur al momento de su asesinato, denunció lo siguiente. Estábamos de pie en un campo de olivos. Los soldados podían vernos claramente. Solo estábamos allí paradas, sin hacer nada. I just couldn't believe that someone would actually hold up a rifle, look through the scope, and look at her head, her beautiful face, and shoot straight to her head. Y después, lejos de la indolencia de los Estados Unidos, los palestinos hicieron lo que Washington omitió: honrar y homenajear a la víctima. El gobierno de Estados Unidos no reconoció lo que Israel le hizo, pero los palestinos organizaron un funeral con honor y respeto antes de que su cuerpo sea enterrado en Turquía. Lo cierto es que estos asesinatos no son hechos aislados, sino que es el modus operandi de los invasores para amedrentar a quienes se solidarizan con Palestina, tal como lo señala este activista israelí. Esto no es un incidente aislado. Sucede en el contexto de 17 personas que fueron asesinadas en protestas en Beita desde 2021 y no escuchamos nada de ellas porque no eran estadounidenses. Efectivamente, ahora que la asesinada fue una ciudadana estadounidense, los paladines de la libertad, la democracia y la hipocresía simulan un poco de indignación. Estados Unidos exige que las fuerzas de defensa israelíes cambien las operaciones en Cisjordania después del asesinato de una estadounidense. Claro, mientras estén asesinando a personas que no sean estadounidenses en Gaza o Cisjordania, evidentemente no hay problemas para Washington. Y cuando sí lo son, le piden al asesino que investigue. Biden quiere una rendición de cuentas completa de Israel por la muerte de una activista. ¿Ahora su gobierno dice que preguntará a sus asesinos por los hechos? Esto es una traición y es absurdo. Es por ello que el gobierno de Estados Unidos le muestra su enfado al régimen israelí, dándole más armas para que siga asesinando a estadounidenses. Estados Unidos aprueba venta de armas por $165 millones a Israel. Estas son armas estadounidenses que están siendo usadas. Eso es en contra de la ley de Estados Unidos y debe ser detenido. Recordemos además que son este tipo de paquetes de armamentos los que se terminan usando y probando sobre civiles en Gaza. Un ataque israelí contra un campo de refugiados de Gaza deja al menos 40 palestinos muertos y 60 heridos. Los cráteres del horror. Toneladas de explosivos fueron arrojados por aviones de combate israelíes en las tiendas de campañas de palestinos desplazados en Bawaz y Han Yunis, matando a decenas, mientras varios siguen aún desaparecidos. Y cuando aún seguían buscando a personas entre los restos, volvieron a bombardear a civiles. Masacre israelí en Jabalia 24 horas después de la masacre de Han Yunis. Israel comete nueva masacre, bombardea escuela de la ONU que alberga a familias. Usted se preguntará cómo es posible tanta impunidad ante los ojos del mundo. La respuesta no está solo en el régimen israelí, sino en quien lo sigue encubriendo y armando día tras día. ONG denuncia que Israel atacó zona segura humanitaria de Gaza con grandes bombas suministradas por Estados Unidos. Eso sí, Estados Unidos está muy consternado por el asesinato masivo de civiles, tanto como cuando asesinan a sus propios ciudadanos. Por eso asume su papel humanitario. Estados Unidos abordará con Israel la protección de los trabajadores humanitarios. Y para que conste el férreo compromiso de Washington con los inocentes, le vuelve a poner la alfombra roja a quien ordena bombardearlos. Netanyahu realizará una visita de 5 días a Estados Unidos. Y sobre la complicidad de Estados Unidos con la entidad sionista y la deshumanización de los palestinos, veamos lo siguiente y hablamos con nuestro invitado del día. Te detienes por un momento y denuncia el genocidio que está cometiendo Israel con el apoyo de Estados Unidos contra la población civil de Palestina, porque cada niño asesinado hoy en Gaza estaría vivo si hubiesen dejado de bombardear ayer. No me siento bien, me duele demasiado. Pienso en mi hijo todos los días y no puedo ser indiferente ante esto. ¿Cuándo fue el día en el que nos deshumanizamos a tal nivel que podemos ver cómo explotan las cabezas de niños y niñas enfrente nuestro y no decimos nada?